Hola, buenos días. Mi nombre es Orelis Guillén. El tema que voy a abordar es acerca del arcaísmo, presentado por el autor Enrique Obediente en su texto Biografía de una lengua, correspondiente a las páginas 504, 509 y desde la 509 a la 515. Algunos de los temas que voy a mencionar a continuación son acerca del arcaísmo, dialectología del español, el marinerismo, marinerismo léxico y ejemplos de marinerismo. En primer lugar, hablaremos sobre el arcaísmo. Tenemos que los especialistas en dialectología hispánica argumentan que una de las características relevantes del español extrapeninsular y más concretamente del español americano es el arcaísmo, es decir, el cual consiste en el mantenimiento de voces, de significaciones, de formas gramaticales y de estructuras sintácticas adecuadas. La noción de arcaísmo hace referencia pues al tiempo al considerar ciertos elementos lingüísticos como desaparecidos o en vías de desaparición en relación con el presente de un sistema dado. Cabe mencionar algunos ejemplos importantes de algunos dialectólogos, como es el autor Alonso Zamora Vicente, 1979, el cual afirma en su famosa y clásica Dialectología Española las siguientes afirmaciones referidas al español de América. El fondo patrimonial idiomático americano aparece vivamente coloreado por el arcaísmo. Esto lo podemos ver en la página 378. También el voceo no es otra cosa que un rígido arcaísmo, el cual podemos conseguirlo en la página 407. Igualmente tenemos el léxico americano es abundante en arcaísmos, el cual podemos ver en la página 423. Por otro lado, el autor Rafael Lapesa, por su parte, nos dice igualmente en su Historia de la Lengua Española, 1980, que en la morfología y sintaxis el español de América mantiene arcaísmos. Esto podemos verlo en la página 581. Y su léxico, en el que perduran arcaísmos, en la página 597. Abundan también en palabras que en España han desaparecido. Esto lo podemos ver en la página 591. De entre los arcaísmos léxicos, el autor Zamora Vicente señala, entre otras palabras importantes del arcaísmo, como son barrial, que pasó a ser barrizal, botar, arrojar o echar a la basura. También tenemos bravo, el cual pues se traduce más adelante en enojado, candela, en fuego, cuero, piel, curioso, hábil, disque, dicen que, o supuestamente. También tenemos la palabra esculcar, la cual se traduce en registrar, o frazada. También tenemos manta o fundo, o finca. Luego tenemos lindo como bonito, liviano como ligero, llamado como llamamiento, pararse o ponerse de pie. También tenemos como prometer, asegurar y sentirse, resentirse. De las citas arriba recogidas aparece claro que los autores mencionados, al hablar de arcaísmos en las variedades extrapeninsulares del español, hacen más que una referencia temporal de ciertos elementos lingüísticos respecto al sistema español, una referencia geográfica dialectal donde el punto de comparación es el habla de Castilla. Por otro lado, la definición de la RAE la define como es un término o elemento anticuado en relación con un momento determinado. Se trata, por tanto, de un término no absoluto sino relativo, como lo es cualquier cosa que tenga que ver con el tiempo. Pero, ¿cuál es el criterio para saber si una forma o estructura son anticuadas? O durante o cuánto tiempo debe una palabra no ser usada para que pase a ser anticuada. Esto lo plantea el autor Alberto Pinot, 1984, en la página 632, la cual afirma: la respuesta no es simple porque implicaría tener datos objetivos de frecuencia durante un periodo suficientemente largo y en el que estén representados todos los dialectos y todos los registros de una determinada lengua. Empresa, si no es imposible, al menos muy difícil de llevar a cabo. Por ello, es preferible restringir el concepto de arcaísmo y limitarlo a dialectos particulares, considerados en sí mismos sin establecer comparaciones con otros dialectos. Así podemos acercarnos más a la realidad, si nos referimos a los arcaísmos de tal o cual dialecto en lugar de pretender hablar de los arcaísmos de la lengua, los cuales se reducirán muy probablemente a aquellas palabras cuyo referente fue una realidad que dejó de existir en el uso, tales como las palabras adarga, tonsura, maravedi, entre otras, y unas pocas estructuras morfosintácticas
por ejemplo, las formas verbales de la segunda persona del plural en des o los tiempos compuestos de los verbos intransitivos con el auxiliar ser. Pequeño conjunto dentro de la totalidad del sistema, que a nuestro juicio constituyen los únicos y verdaderos arcaísmos de la lengua. Esta es también la opinión de los autores Zamora y Guitart, 1982, quienes solo admiten el concepto de arcaísmo para un dialecto determinado, dado como ejemplo la voz fiñe, niño, arcaísmo en la lengua actual de Cuba, o en Venezuela podría ser, por ejemplo, la palabra locha, fracción monetaria que no existe más, o la expresión la cátedra, equivalente a bueno o chévere. Otros autores, por su parte, limitan la noción de arcaísmo a aquellas formas y estructuras desaparecidas de la lengua común y literaria, se hallen o no vigentes en hablas dialectales, pero esto, en lugar de resolver el problema, lo complica, porque en primer lugar, no es nada fácil establecer con rigurosa exactitud las fronteras de la lengua común, y en segundo lugar, el hecho de que alguna forma no aparezca en la lengua literaria no es en absoluto ninguna garantía respecto al uso. Todos los lingüistas saben que hay formas y estructuras que prácticamente no aparecen jamás en la lengua literaria, pero que se usan a diario en el interactuar comunicativo de la gente. Deberíamos entonces restringir el concepto de arcaísmo, ya lo hemos dicho antes, a aquellos elementos que han dejado de usarse de manera general en un dialecto dado, sin hacer referencia al dialecto del vecino. Más aún, creemos que nos acercamos más a la verdad si calificamos tales elementos de no usuales en tal o cual dialecto sin incluir el aspecto temporal que contiene la definición del término arcaísmo, que preferimos quede reservado, insistimos en ello, a formas, significados y estructuras realmente pretéritos de la lengua, del sistema en su totalidad. Por otro lado tenemos el arcaísmo americano, el cual está en estrecha relación con el estado de la lengua que trajeron los colonizadores, que como es sabido, surge a partir del siglo XVI y XVII, mientras en España algunos de los elementos de la lengua de ese periodo o de anteriores se fueron relegando poco a poco, en América quedaron arraigados en el uso general de los hablantes, en la conservación de ciertos elementos lingüísticos, así como en la asimilación de otros nuevos venidos más tarde desde España. Influyó también, cosa que a veces se olvida, el hecho de que no todos los territorios americanos recibieron el español al mismo momento, ni con la misma intensidad. Mientras el área del Caribe y México lo recibieron tempranamente, el sur lo va a hacer más tarde, lo cual explica, en parte, las diferencias dialectales entre ambas zonas. En cuanto al concepto de marinerismo, merece mención aparte los llamados marinerismos léxicos del español americano, porque en ellos se entremezcla lo temporal. Algunos, como veremos, forman parte de los mal llamados arcaísmos, con lo dialectal peninsular, sin que falte en otros la original innovación americana. Se entiende por este concepto el conjunto de voces que han experimentado una ampliación del significado para referirse a realidades de tierra firme. El cambio obedece, como se ha afirmado, a un hecho histórico. La multitud de hombres de mar que participaron en el proceso de conquista y colonización de América favoreció la extensión de su jerga, la cual desde muy temprano se cargó de significaciones no marineras al ser aplicada a otras realidades con las que el referente original marino tenía alguna semejanza. Hay que tener presente, sin embargo, que los marinerismos se extienden no solo por boca de marinos, sino también por boca de todos los demás pasajeros, quienes durante la preparación del viaje y en el transcurso de la travesía se impregnaban de aquel léxico del que no podían fácilmente desembarazarse una vez llegados a tierra. A la extensión y afianzamiento de los marinerismos en tierra firme contribuyó también ciertamente el que las comunicaciones en América se hicieran principalmente por vía acuática, marítima y fluvial. Por lo tanto, en embarcaciones con lo cual el lenguaje marinero siguió forzosamente en uso después de haber cruzado el océano. Pero es el caso que muchas de las voces dadas como marinerismos americanos no son realmente tales. En efecto, no poco de esos términos ya tenían en España. En otros tiempos o en determinadas circunscripciones dialectales, la significación que son las corrientes hoy en el español de América
Por ello decíamos al principio que esto de los marinerismos se mezcla lo temporal con lo dialectal. Cabe destacar algunos ejemplos. Entre ellos mencionamos la palabra abarrotar, la cual significa con diversas acepciones traslaticias en las que es común la idea de llenar al máximo. Abarrotar es un término marino que significó primero asegurar la estiba de un buque llenando los huesos con barrotes. Esos espacios fueron después llenados con cualquier objeto, en especial con artículos alimenticios que ocupaban poco espacio. De ahí la palabra abarrotes como nombre de estos fardos, la cual se usa actualmente en América Latina. Seguidamente tenemos la palabra amarrar. Se dice que en su acepción de atar, sujetar cualquier cosa, es un marinerismo americano por extensión de su primera significación, que significaba sujetar el buque en el puerto por medio de anclas y cadenas, procedente del neerlandés a través del francés, lengua que solo tiene uso náutico. El verbo ha sido en español de empleo general. En muchos de los ejemplos castellanos más antiguos se trata de amarrar a un hombre, a un árbol o a una columna. También tenemos la palabra balde, la palabra cuya significación primera es la de cubo para sacar y transportar agua en las embarcaciones. Extendió su significado para referirse a cualquier recipiente parecido al cubo, destinado a diversos usos, significación que ciertamente es la usual en América. Por otro lado, también tenemos la palabra botar. Significó antiguamente lanzar, arrojar o tirar, con aplicación a cualquier objeto, extensión semántica hoy conservada casi en toda América Latina y en las hablas leonesas y gallego-portuguesas. Por otro lado, también tenemos la palabra chinchorro. Es en su origen término marino con que se designa un tipo de red para pescar y una especie de bote pequeño. En América pasó a designar principalmente un tipo de hamaca, lo cual no es de extrañar dada la semejanza que existe entre uno y otro objeto. La palabra estadía, aunque valga por detención en general, se ha especializado en España como detención de un buque en puerto, mientras que en América es el término usual para significar lo que en la península se hace mediante el vocablo estancia, es decir, permanencia durante cierto tiempo en un lugar determinado. Seguimos con la palabra fletar, del sentido original de alquilar un buque. Se pasó al de contratar cualquier tipo de transporte. Siguiendo tenemos la palabra guindar, la cual hace referencia a la significación general de subir algo a lo alto. Viene del lenguaje de los marinos, para quienes el verbo significaba levantar algo por medio de guindastes o poleas. Continuamos con la palabra mazamorra, término náutico que designaba la comida hecha a base de migajas de galletas, destinada a la tripulación de un barco, término que se popularizó y generalizó en América. Y por último, la palabra rancho. Quienes consideran que esta palabra es un marinerismo parten de la acepción lugar de la embarcación donde se aloja a la marinería. La cuestión, sin embargo, no es simple, pues habría que preguntarse si fue esa la significación primera del término, o si, por el contrario, es una ampliación de la original. En última instancia tenemos la palabra rumbo, la cual designó primitivamente cada uno de los 32 espacios en que se divide la rosa de los vientos y en que se considera repartido el horizonte. Era, por tanto, un término cosmográfico. También la palabra sucucho, de voz náutica con la significación de rincón estrecho, que quedan las partes más cerradas de las ligazones de un buque. Se hizo general en América Latina con la acepción de rincón o chiribitil. Por último, tenemos la palabra zafar. En castellano ha sido término náutico con el sentido de desembarazar la nave de cosas innecesarias, pero ya existía desde antiguo en gallego en el siglo XVIII, con el sentido de irse. Así he llegado al final de mi presentación. Muchas gracias por estar atentos. Feliz día.